a presentar nuestro proyecto final de neuroeducación. Somos el grupo número 12. A continuación, los integrantes. Lorenzo Añapa, Kidman Tapuyo, Shumashi Wango y quien les habla, Ángela Paredes. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El tema que nos corresponde es la competencia y habilidades del docente neuroeducador, la neuroeducación y la neurodidáctica en la elaboración de proyectos enfocados en el modelo de neuroclass. Como propuestas, competencias del docente neuroeducador en la elaboración de proyectos neurointegradores. Como tema, tenemos neuroeducación y rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural FIBA Chupuca. Como objetivo del proyecto, tenemos aplicar descubrimientos sobre el cerebro al proceso educativo para que los docentes comprendan cómo comprenden los alumnos. En el desarrollo de la neuroeducación, esto trata sobre el estudio del cerebro. Analiza cómo el cerebro humano reacciona a estímulos en el contexto educativo y cómo se transforma en conocimientos. Tenemos también la implementación en el aula. Como estrategia tenemos crear un clima positivo, potenciar el aprendizaje emocional, usar diferentes estilos de enseñanza, establecer un entorno físico óptimo, aplicar diversas actividades para enseñar el mismo tema, utilizar juegos y proyectos basados en experiencias personales. También podemos realizar actividades al aire libre. También brindar retroalimentación contextualizada. En el rendimiento académico, esto trata eh, o también es una medida de las capacidades del alumno en donde refleja lo aprendido durante el proceso educativo. Eh, compañera Ángela, por favor, siga con los tipos de rendimiento, por favor. Ya. A continuación, los tipos de rendimiento. Tenemos rendimiento individual, rendimiento general, rendimiento específico y rendimiento social. El individual quiere decir que se basa en conocimientos y habilidades. El general es un contexto educativo de aprendizaje. En el específico es una resolución de problemas que podemos tener ya sea en la vida personal o en la vida profesional. En el rendimiento social influye mucho la educación en la sociedad. A continuación, el número 7. Causas del bajo rendimiento. Puede ser un resultado de desajuste entre los objetivos del maestro, el programa y las capacidades de los estudiantes, así como también se puede presentar muchos factores, los principales emocionales y sociales. En cuanto a la evaluación del rendimiento académico, se realiza a través de exámenes que evalúan tanto cualitativamente como cuantitativamente los conocimientos de cada alumno que vaya presentando. Beneficios de la neuroeducación en el aula. Ayuda a identificar emociones y causas neurológicas del fracaso escolar, promoviendo así un aprendizaje significativo. La plasticidad general del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse a estímulos y hábitos, dejando huellas en sus conexiones en las neuronas. En cuanto a emociones y aprendizajes, podemos decir que son recuerdos y emociones, las cuales son fundamentales en el aprendizaje significativo, lo cual provoca la curiosidad y también impulsa al aprendizaje en cada niño. La atención. La atención se mantiene durante periodos limitados, los cuales pueden ser aproximadamente de 45 minutos y también se debe considerar estrategias en cuanto a los niños que presentan TDAH o autismo. A continuación, mi compañera Chihuahua. Factores del rendimiento académico. El proceso de enseñanza-aprendizaje permite un desarrollo intelectual de una persona. Entre ellos tenemos los siguientes: factores personal. En este factor determina el modo único de aprender de cada estudiante. Se despliega desde el tipo de conocimientos que ya posee hasta la actitud que tiene frente a los estudios, entre las cuales mencionaremos la capacidad intelectual. Es un grado de eficiencia para solucionar problemas y necesaria para un aprendizaje de calidad.
pero es conveniente desarrollar esta capacidad con conocimientos que ya se tienen para seguir aprendiendo. El individuo es considerado capaz de dar sentido y significado a lo que aprende, ya que su capacidad le permite recibir la información, lo procesa, elabora planes de estudio, toma decisiones y las ejecuta. En la capacidad intelectual todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera u otra dependiendo del entorno sociofamiliar, de las experiencias, de la educación recibida. Motivación, según los estudios, se considera motivación como el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que el docente le facilite para lograr el aprendizaje significativo. Hábitos de estudio. La persona no nace en el hábito de estudio. Esto se adquiere y aprende desarrollándolos en un reto, por lo tanto, el estudiante dependerá de ciertos aspectos necesarios como estar en un buen estado de salud, suficiente descanso, medirse la vista si fuera necesario, un ambiente tranquilo, material, tiempo y lugar disponible, evitar distracciones o preocupaciones, factor educativo. Este aspecto influye en los estudiantes, el desempeño condicional de su rendimiento, teniendo una buena relación en el logro educativo, la infraestructura y el requerimiento del salón de clases, como los materiales didácticos, la metodología de los docentes, el tamaño del aula, la iluminación, la ventilación y la higiene impactan directamente en el aprendizaje, ya que es un salón limpio y con las herramientas educativas crea una atmósfera agradable y eficiente para desarrollar la labor educativa, generando la motivación y el desempeño académico. En cuanto al rol del profesor como profesional de la educación, implica un interesante aporte a las necesidades de los alumnos. Para esto es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invente a todos los estudiantes a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él hace o dice. El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del autoconcepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la persona más influyente dentro del aula, por tanto, el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. A continuación, mi compañero. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ubicación de la clase en el sistema de la unidad curricular. Datos generales del grupo de clase. Institución Centros Educativos Comunitario Intercultural Bilingüe Fibachupuca. Régimen Costa, grado de segundo año, paralelo A, jornada matutina, número de niños 16, mujeres 7, hombres 9. Neuroeducación en las aulas. Centros Educativos Comunitarios Intercultural Bilingües. Se encuentra ubicada en la provincia de Esmeralda, en el distrito de Luis Alfaro de Borbón, en el sector rural de la parroquia Santo Domingo de Ónsola. Asistencia social. Dentro del grupo de estudiantes primaria, la práctica de valores, el respeto y el trabajo en equipos, entre otras. De las características principales son las emociones que se cultivan dentro de las instituciones promoviendo actividades como el fuego, la alegría, bailar, reír,
la armonía y el perdón, la salud física y psicológica, la empatía y el elogio. En el segundo grupo, en el segundo año se encuentran dos estudiantes con retraso escolar en el cual he venido trabajando diferentes estrategias para mejorar sus habilidades dentro del aprendizaje, las mismas que que le van ayudando a mejorar sus conocimientos en el día a día. Se está logrando trabajar de manera más dinámica de diferentes actividades, demostrando así el grupo de estudiantes de segundo año acciones positivas en todos los ámbitos dentro y fuera del aula, teniendo su propia responsabilidad, autonomía y empatía a nivel general. ¿A qué edad se aconseja que la neuroeducación se lleva a las aulas? ¿Cuántos antes mejor? La neurociencia ratifica la importancia de los primeros años de nuestra vida y esto implica una buena formación por parte de los maestros de los más pequeños, además de una alta consideración por su labor educativa. Para esta especialista, la neuroeducación es un conocimiento de fondo que nos ayuda a pensar, repensar y tener una actitud crítica sobre de maneras de enseñar y aprender de los alumnos. Tipo de autoestima que podemos encontrar. Autoestima alta y estable. Las personas con el tipo de autoestima alta y estable son personas que mayoritariamente tienen seguridad y en sí mismas. Se consideran valiosas tal y como son y aún son capaces de defender sus opiniones y argumentos sin tambalearse. Reconoce en sí sus virtudes, pero también sus debilidades de que suceden es que no dejan de sus debilidades interfieren en sus caminos. Y también tenemos la planificación de clases, destreza con criterios de desempeños, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, indicadores esenciales de evaluación y técnica de instrumentos de evaluación. Días, martes, comunicar eficazmente en sus ideas y experiencias utilizada una correcta articulación de los sonidos y también hay que identificar el fonemas M en palabras y frases, oraciones. Contenido, fonemas M y sus sílabas. Estrategia metodológica, escuchar la narración del cuento mamá, conversar acerca de lo escuchado, de quién habla el cuento, cómo era mamá, observar y escribir el gráfico de la mamá, nombrar las palabras mamá y asociar con la letra el gráfico y la tarjeta escritas mamá, escuchar la letra M. Recursos, cuentos, tarjetas, gráficos, lápices, cuadernos y plastilinas. Indicadores de esenciales de evaluación. Dibuja la letra M, elabora la letra M, escribe la letra M. Técnica de instrumento de evaluación, la observación y ejercicios. Adaptación curricular. Comunicar sus ideas y experiencias. Identificar el fonema M en palabras. Fonema M y sus sílabas. Escuchar la narración del cuento mamá a través de las láminas. Conversar acerca de lo escuchado de quien habla el cuento, cómo era mamá. Observar y escribir el gráfico de la mamá. Expresar diferentes ritmos y tonos de las palabras mamá. Cuentos, recursos, cuentos.